Supuestos y hechos jurídicos. Empezaremos con unas pequeñas definiciones antes de introducirnos en el tema. Norma. Regla que regula las conductas. Hecho. Suceso temporal especialmente localizado que provoca al ocurrir un cambio en lo existente, cuando la ley enlaza un acontecer de esta especie consecuencias normativas, aquel se transforma en un hecho jurídico. Supuesto. Señala los requisitos que condicionan las facultades y deberes establecidos por el mismo precepto. Hipótesis. Coincide con lo que llamamos supuesto jurídico. Su realización depende de la vigencia de la segunda. Disposición. Indica qué consecuencias normativas se encuentran determinadas por la realización del supuesto. Supuestos jurídicos y consecuencias jurídicas. Según el físico Helmholtz, la ley natural establece que a determinadas condiciones se hallan necesariamente determinadas consecuencias. Esto quiere decir que si colocamos un termómetro de mercurio en agua hirviendo, el mercurio subirá. Si repetimos esta acción 100 veces, tendríamos el mismo resultado las 100 veces. Parafraseando la fórmula de Helmholtz, podría decirse que toda norma estatuye que determinados supuestos imputase determinadas consecuencias. Esto quiere decir que si una persona se encuentra un tesoro en un patio ajeno, esto tendrá que entregarle la mitad al dueño según el artículo 877 del Código Civil, pero si esto sucede 100 veces, el suceso será diferente las 100 veces. Supuestos jurídicos. Los supuestos jurídicos se dividen en simples y complejos. Los simples están constituidos por una sola hipótesis, como el cumplir la mayoría de edad. Los complejos están constituidos por dos o más hipótesis. Por ejemplo, un homicidio calificado, que encierra las hipótesis de homicidio, la premeditación, la alevosía y la ventaja. Hecho jurídico. Dependientes. Aquellos en relación con los cuales vale la ley de que solo puede existir como partes de un todo. Claramente se hayan unidos a otros para producir consecuencias de derecho, como por ejemplo un accidente de trabajo se haya vinculado necesariamente a otro hecho jurídico, como lo es la existencia del contrato de trabajo. Son independientes los que producen por sí mismos consecuencias de derecho sin necesidad de hallarse unidos a otros, como por ejemplo el contrato de trabajo engendra por sí mismo consecuencias de derecho sin necesidad de hallarse vinculado a otro hecho jurídico. Hechos jurídicos de eficacia inmediata y diferida. De eficacia inmediata pueden ser constitutivos, cuando crean deberes y facultades, modificativos, modifican deberes y facultades, y extintivos o resolutorios de deberes y facultades. Eficacia diferida, cuando depende de un acontecimiento futuro e inevitable, puede estar sujeta a un término. Cuando el hecho es constitutivo o modificativo, este es suspensivo, también puede ser final o extintivo. También está sujeta a una condición, esta puede ser suspensiva, modificativa o resolutoria. Hechos jurídicos compatibles. Son compatibles cuando al realizarse suman sus consecuencias o producen otras nuevas, como por ejemplo el convicto que cumple una pena por asesinato asesina a otro reo. Como consecuencia se le suman más años por el mismo delito de homicidio. Son incompatibles si al enlazarse con otro hecho jurídico aniquila sus efectos. Pueden ser absolutos, los llaman negativos y no tienen más función que destruir la eficacia de otros como el pago o la renuncia. Los relativos engendran por sí mismos consecuencias, pero cuando entran en relación con otros de determinada especie extinguen sus efectos. Actos jurídicos. Atendiendo entre las relaciones entre el fin práctico y el fin jurídico del acto, pueden ser de diferencia, de coincidencia y de posición. Cuando la finalidad práctica no coincide con la consecuencia normativa ni se opone a ella, es un acto jurídico lícito. Por ejemplo, el hecho de que yo escriba un libro no tiene que ver con el hecho de producir las consecuencias normativas, sino simplemente por gusto. Si el fin práctico del autor del acto concuerda con la consecuencia jurídica de este, es un acto jurídico en sentido estricto. Por ejemplo, si yo compro un carro, el hecho de que lo compre produce consecuencias jurídicas, lo cual es el acto de compraventa. De oposición. Cuando entre la finalidad práctica y la consecuencia jurídica hay oposición, es un acto jurídico ilícito. Por ejemplo, si yo en vez de comprar el auto lo robo, no quiere decir que yo persiga la finalidad práctica y la consecuencia jurídica de tal acto. Created using Powtoon.